Bienvenidos a El Ático de Belayud. Hoy nos desplazaremos al vasto páramo australiano para descubrir e indagar en una de las franquicias de terror más impactantes y escalofriantes de los últimos años, la cual se ha consolidado como un clásico moderno del género, Wolf Creek. Inspirada en hechos reales, la saga se adentra en la vasta y desoladora belleza del interior australiano, pero bajo su aparente tranquilidad se esconde un oscuro terror. Mick Taylor, un despiadado asesino en serie, que acecha a los desprevenidos turistas que se cruzan por camino. Tras el éxito de las dos primeras entregas, Wolf Creek 3 llegará cargadas de promesas inquietantes. Será más brutal, visceral y perturbadora que nunca, y donde un inmortal Mick Taylor seguirá cazando a sus víctimas con un sadismo atroz, el cual ha sido el sello de presentación de sus dos anteriores estrenos, para millones de fans de todo el mundo. Los fanáticos de la saga pueden esperar escenas cargadas de tensión, momentos de puro horror y la maestría de Wolf Creek para jugar con los miedos más primitivos del ser humano, la supervivencia en un entorno hostil y la imparable maldad de un villano que ya es parte del panteón de los más aterradores asesinos del cine de terror. La espera para esta nueva película ha sido larga, pero todo apunta, según informaciones recientes, que será un regreso más aterrador y emocionante que nunca. Ya queda poco y aquí te lo contamos. ¿Estás listo para volver a enfrentarte a los horrores del Outback? Prepárate, porque esta vez, nadie está a salvo, incluido tú. Si tras visionar el vídeo, crees que merecemos un like, suscripción o comentario, seremos felices por ello. Dentro vídeo. La franquicia Wolf Creek y el ansiado regreso de Mick Taylor a los cines. ¿Cuándo se estrenará? La franquicia Wolf Creek es una popular saga australiana de terror que ha ganado reconocimiento mundial gracias a su impactante historia basada en un despiadado asesino en serie y está inspirada en crímenes reales. La franquicia incluye 2 películas y una serie de televisión. Sígueme para adentrarte en su trama y sus particularidades. Wolf Creek, 2005. Director, Greg McLean. 3 jóvenes mochileros se aventuran en el remoto cráter de Wolf Creek en el interior de Australia. Su viaje toma un giro terrorífico cuando se encuentran con Mick Taylor, interpretado por John Jarratt, un cazador local que se convierte en su peor pesadilla. La película es conocida por su violencia cruda y realista. Aunque la película no se basa en un caso específico, fue inspirada por varios asesinatos y desapariciones en el Outback australiano, incluyendo los crímenes del asesino en serie Ivan Milat y el secuestrador Bradley John Murdoch. Wolf Creek, 2013. Director, Greg McLean. Mick Taylor regresa en esta secuela para continuar su brutal caza de turistas en el desierto australiano. La película sigue a otro grupo de mochileros que son perseguidos por Mick en una serie de encuentros tensos y violentos. Esta entrega es más sangrienta y acelerada que la primera. Al igual que la primera, fue elogiada por su intensidad y la actuación de John Jarratt, pero también fue criticada por su violencia extrema. Serie de televisión Wolf Creek, 2016 y 2017. Se transmitió en Stan, un servicio de streaming australiano. La serie amplía la historia de Mick Taylor. En la primera temporada, una joven llamada Eve sobrevive a un ataque de Mick y jura vengarse de él, siguiendo una narrativa de caza al asesino. La segunda temporada sigue a un grupo de turistas en una excursión en el interior de Australia que son aterrorizados por Mick. La serie fue bien recibida por los fanáticos de las películas y expandió el universo de Wolf Creek, explorando más profundamente el personaje de Mick Taylor y el entorno peligroso del desierto australiano. Y ahora os cuento todo aquello que deseáis saber sobre lo que está por venir en Wolf Creek 3. Tomar nota.
Aunque está confirmada, aún se encuentra en producción. El director será Rachel Wiggins, con Greg McLean como productor, y aunque por el momento no se han revelado muchos detalles, se espera que Wolf Creek 3 continúe con las aterradoras aventuras de Mick Taylor. En esta ocasión, la película se centrará en una familia de turistas estadounidenses que deambula inocentemente por los terrenos de caza de Taylor. Cuando los padres se sacrifican para salvar a sus hijos, estos se encuentran solos, perdidos y perseguidos en la vasta naturaleza australiana. ¿Será más difícil para el depredador, ya con más años a sus espaldas, capturar a estas nuevas presas? John Jarratt seguirá interpretando al carismático Mick Taylor, el cual, con su personalidad violenta, sus burlas sarcásticas y su brutalidad implacable, combinado con su conocimiento del desierto australiano, lo ha convertido en un villano icónico dentro del género de terror. Y atentos, porque aunque no hay fecha confirmada, todo apunta a que se estrenará a lo largo del 2025. Impacto de la franquicia. Wolf Creek se ha destacado por su realismo, atmósfera opresiva y su cruda representación del mal humano. La desolación del paisaje australiano juega un papel importante en la sensación de aislamiento y peligro que envuelve a las víctimas. La franquicia ha sido comparada con clásicos del terror como The Texas Chainsaw Massacre por su tono violento y perturbador. Si eres fanático del terror psicológico y el horror basado en la realidad, Wolf Creek es una saga imprescindible, conocida por su atmósfera escalofriante y la imponente presencia del icónico y despiadado asesino Mick Taylor.